Ayer en horas de la noche empezó a circular por información que trascendía a través de algunos medios digitales de la Amazonía, del oriente ecuatoriano, una información que daba cuenta de la supuesta detención de Germán Cáceres, el policía principal sospechoso de este caso de feminicidio que tiene a todo el Ecuador completamente pendiente, preocupado, consternado, que es el asesinato de María Belén Bernal. La información que ayer, información entre comillas, o desinformación, fue desmentida por la Policía Nacional. No ha sido detenido Germán Cáceres. Todo lo que se generó ayer fue absolutamente falso y hay que tener muchísimo cuidado con respecto de la información, entre comillas, de información que circula en redes sociales. Una recomendación que se las hago yo, como más que como periodista o como comentarista de este espacio, no sé ni, como periodista, ¿no? Se las hago como amigo. No nos dejemos arrastrar por la corriente o por las tendencias o por la efusividad o la emotividad de una supuesta primicia, sobre todo cuando tiene que ver con temas tan delicados como este. Tratemos siempre de contrastar, de verificar la información, de confirmar si es que lo que vimos en un meme o en una publicación de Twitter o de Facebook o de Instagram o de la red social que sea, es real, porque podemos generar, sobre todo, imagínense en este caso tan delicado, tan delicado, podemos generar falsas expectativas, por ejemplo a doña Elizabeth, a Isaac, al hijo de María Belén, de que finalmente quien sería el asesino de su madre, de su hija, habría sido capturado, ¿no? Entonces hay que ser mucho más tinosos, más precisos, más prolijos a la hora de consumir información a través de las redes sociales. Las redes sociales tienen un nivel de inmediatez y de impacto súper fuerte, y claro, las noticias falsas, sobre todo cuando se las vende con algún nivel de espectacularidad o de amarillismo también, por supuesto, de sensacionalismo, ganan mucha más velocidad y se reproducen más que una noticia real. Yo alguna vez, de hecho creo que lo hemos conversado con ustedes, la rectificación o la aclaración a una noticia falsa no llega ni al 10% del nivel de tráfico que gana una noticia falsa. Eso es impresionante. Entonces, si estamos hablando sobre todo de la captura de quien hoy, y fíjense ustedes, esto qué doloroso es hablarlo porque se trata de un tema de país ya, que un policía, además un policía en servicio activo, un teniente, esté en la lista de los 10 más buscados. Entonces estamos hablando de un tema extremadamente sensible y valía la pena empezar por ahí, comentar aquello, porque nosotros no podemos sumarnos en esa ola, ¿no? Así que a mantenernos siempre bien informados y a tratar de verificar y de contrastar estas publicaciones falsas que circulan en las redes, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Redes sociales que hoy, por ejemplo, en Twitter, si ustedes entran a esta que es la red social más tóxica, más conflictiva, donde están, sí, un gran número de ciudadanos, pero en su mayoría quienes hacen opinión pública, políticos, artistas también, pero es de las redes sociales la más tóxica y yo estoy convencidísimo además que es una burbuja, ¿no? Entonces, si ustedes entran al Twitter, que es esta red social nociva, tóxica, que a algunos nos encanta, por cierto, pero ahí estamos siempre, y que sirve además también para informarse, ¿no? De alguna forma, sobre todo lo que les mencionaba hace un rato yo, el tema de la inmediatez de las cosas que se publican, de las cosas que se comunican. Van a encontrar que la primera tendencia el día de hoy es Lady Longos. Esto es muy gracioso, puede ser muy gracioso, puede ser también el reflejo de lo que estamos viviendo como país y de la falta de compromiso y de seriedad que tiene el gobierno
a la hora de, por ejemplo, incorporar funcionarios a sus ministerios, a sus dependencias, a la función pública. Esta tendencia leidilongos, que como les digo, podemos tomarla de la forma que ustedes gusten, a mí me puede causar un poco de gracia, en cierta medida, pero también es el reflejo de que tenemos un país racista y de que esa gente que es racista, que no repara en decir Longo hijo de tal y cual, porque eso es lo que hemos visto en las publicaciones de este personaje del cual vamos a hablar, esos personajes que son racistas, que son clasistas, que discriminan, han terminado formando parte del gobierno. Y hoy, que para ir directo al grano, para no darle tantas vueltas, estamos hablando de lo que ha sucedido a partir de, como además lo titulábamos ayer a nuestro editorial, a nuestro comentario, que el gobierno es una mala foto. Y tan fue una mala foto que fíjense lo que provocó la publicación de esta fotografía del presidente Lasso acompañado de un grupo de mujeres, como bien decía ayer, bien lo decían, Paola Cabezas, asambleísta nacional, y Alondra Santiago, periodista, además mujeres en su gran mayoría blancas, todas, salvo una excepción, que era una mujer indígena que estaba en la foto, pero todas blancas y todas además funcionarias del gobierno o integrantes de la bancada de la bancada oficial en la Asamblea Nacional, ¿no? Tan fue una mala foto que ahí con esta imagen se descubre que en la parte superior derecha la segunda señora en la última fila de derecha a izquierda ha sido viceministra de Educación, designada hace poco menos de un mes, es decir, es la segunda autoridad más importante después de la señora María Brown, que es la ministra de Educación. Y la señora Alexandra Cárdenas era un personaje que yo no le tenía muy bien identificado, pero algo sabía de ella por sus publicaciones en Twitter. Entonces, un tuitero de esos que hay, que tienen buena memoria, buena retentiva, memoria bastante gráfica además, se dio la molestia de hacer un recuadro y de poner la foto la foto ampliada y la foto cerrada de Alexandra Cárdenas, de quien habría sido designada viceministra de Educación. Inmediatamente después le estoquearon su cuenta de Twitter, ¿no? O sea, fueron cientos de tuiteros a buscar todo lo que había publicado la señora Cárdenas. Y se encontraron con que era una señora que longueaba, que decía que los de izquierda son feos y vagos, denostaba la educación pública. Ahí está, vean, ese tuit, por ejemplo. Izquierda vaga y fea, usualmente desesperada por meter a sus hijos al colegio americano y casar a sus hijas con chicos de las burbujas, ¿no? A mí me causa gracia, porque ¿qué voy a hacer? Me voy a enojar, ¿no? Pero estas cosas indignan, ¿no? Las escuelas, pero fíjense esto, nada más y nada menos que quien fuera viceministra de Educación. Las escuelas del milenio son una farsa, la educación pública es mala comparada con la privada, eso creo yo. Es decir, a ver, partamos de un hecho. Estos tweets, que fíjense ustedes, datan de abril del 2017, donde todavía Correa era presidente, habla mal de las escuelas del milenio, habla mal de la educación pública, y para ella todo está bien en la educación privada. Hay una línea, ¿no? Ella no cree en lo público, pero estos tweets y estas publicaciones son eso, son públicas. Es decir, en el Ministerio de Educación y en el gobierno seguramente sabían y conocían perfectamente bien cuál era la forma de pensar de la señora Cárdenas con respecto de la educación pública. Y pusieron a alguien que probablemente no conoce, no cree, no confía y no le apuesta a la educación pública justamente a manejar la educación pública. Eso es lo cuestionable. Lo que publique la señora, créanme, a mí ni me va ni me viene. Ahora, lo que pasa también, y por qué digamos es tan importante el tema de las redes sociales, porque uno termina siendo lo que publica en las redes sociales.
Antes uno comentaba en la casa, en la sobremesa, con la familia o con los panas en el barrio después de jugar fútbol o básquet o lo que sea, y el comentario se quedaba ahí. Antes no habían teléfonos inteligentes, ni había Twitter, ni había Facebook, ni había nada, ¿no? Pero ahora los ciudadanos somos lo que publicamos también en las redes sociales. Porque además de esto termina siendo una enorme contradicción, dirían algunos, pero para mí no hay ni incoherencia ni contradicción. Es decir, hay un gobierno que no cree en lo público, contratando a una señora que no cree en la educación pública como viceministra de Educación. Yo no encuentro incoherencia, más bien encuentro absoluta coherencia. Y el mensaje sigue siendo clarísimo. No son las y los mejores ecuatorianos quienes son tomados en cuenta para dirigir los destinos de este país en la educación, en la salud, en la seguridad, etcétera, etcétera. Una señora que longueaba, que insultaba, que etiquetaba, que estigmatizaba, no solo a la izquierda, sino a los pobres, a lo público, era hasta ayer funcionaria de gobierno. Según un comunicado que ha publicado el Ministerio de Educación el día de ayer, a la señora le habrían pedido la renuncia, o perdón, habría renunciado, no sabemos si fue que le pidieron la renuncia después de todo este revuelo que generó la red social, ¿no? Para finalmente llegar a este desenlace que es la desvinculación de esta señora Cárdenas del Ministerio de Educación. Pero aquí hay un mensaje clarísimo. El momento en que ponen a una persona que tiene esa forma de pensar, insisto, que no cree en lo público, que no confía en la educación pública, que no le apuesta a la educación pública porque para ella lo mejor es la educación privada, como ustedes vieron, ella incluso con nombres pone el nombre, el colegio, ponen a manejar la educación. Y el mensaje es clarísimo, y creo que no hace falta que yo me extienda en la argumentación de lo que pretendo decirles, porque ustedes entienden perfectamente bien. Es decir, tenemos un gobierno al que le importa un comino la educación pública. Es así de sencillo y creo que no hace falta decir nada más ni argumentar nada más. El gobierno termina dándonos cada vez más la razón a lo que hemos venido nosotros, así como muchos otros medios, sosteniendo la misma línea argumental en el comentario. No la hemos cambiado de la noche a la mañana. Son 16 meses de venir cuestionando cada paso errático que ha dado el gobierno. Que hicieron bien con el tema de la vacunación, pero lo de la vacunación ya pasó, pero ahora vemos esto, y qué otras cosas peores seguiremos viendo en un país que está en manos de funcionarios que tienen indudablemente y visiblemente otro tipo de prioridades, ¿no? 7:24. Bueno, vamos a abordar brevemente en los pocos minutos que nos quedan también temas que se relacionan con lo político, por cosas que han pasado en la Asamblea. Ayer comparecieron ante el Pleno algunas de las autoridades nacionales que fueron convocados para referirse al tema de María Belén Bernal, su asesinato en manos de su esposo en una escuela de policía. A ver, yo de entrada, y sin que sea santo de mi devoción, veo al menos un ligero cambio de actitud en el Ministerio del Interior a manos de Juan Zapata. Al menos su intervención el día de ayer no estuvo cargada de sarcasmos, ni de ironías, ni de autoritarismo, ni de prepotencia, como nos había acostumbrado el señor Carrillo.
Y yo sí quiero de alguna forma destacar aquello. Me parece que el tono incluso que usó Zapata estuvo bien. Tengo entendido, y por lo que escuché ayer, que sería además, em, no sé si el único o uno de los únicos altos funcionarios del gobierno, aunque recién posesionado, en haberse comunicado con Elizabeth Otavalo, madre de María Belén. Y eso de alguna forma habla bien de él. Yo no tengo muchas expectativas en Juan Zapata, porque como les decía hace un momento, tampoco es que es santo de mi devoción. Fue funcionario del gobierno de Moreno, fue uno de los responsables del mal manejo de la pandemia, pero como pasa, como ocurre siempre, habrá que darle al menos el beneficio de la duda. Y habrá que, como vamos a hacer el día de hoy, consultar a personas que conocen de manera profesional, técnica, el manejo de la seguridad, cuál es su opinión, su criterio y sus expectativas también con respecto de la llegada de Juan Zapata al Ministerio del Interior. Yo por lo pronto, aunque no tengo ninguna expectativa en este gobierno, espero que a Zapata le vaya mejor que a Carrillo. Porque si no, eso significa que a ustedes, que a nosotros, nos van a seguir matando, nos van a seguir robando, que van a seguir violando mujeres, que van a seguir desapareciendo ecuatorianos, y obviamente eso no es ese no es el deseo ni de ustedes ni el mío, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora está la seguridad del país en manos de Juan Zapata. Desearle lo mejor. Y ojalá el nuevo ministro tenga y asuma la, digamos, la decisión y tenga la buena voluntad de aceptar la invitación a conversar en este medio. Carrillo lo hizo una sola vez, no volvió nunca más, creo que ni siquiera contestaron los mensajes a nuestra coordinadora, pero ojalá con la llegada de Zapata también haya un giro con respecto de la apertura hacia los medios de comunicación. Un dato que me sorprendió y que vale la pena también mencionarlo acá, el comandante Salinas, en su intervención, dijo que la Policía Nacional en el último año ha implementado una serie de protocolos para combatir o para frenar la violencia de género puertas adentro. Según el general Salinas, el año anterior se habían registrado 83 casos de violencia intrafamiliar en donde se involucraban miembros de la institución policial. A 2022, septiembre, según Salinas, hay una baja de 20 casos, es decir, ya no son 83, sino 63 casos de violencia intrafamiliar en la policía. Según él, eso es un buen resultado. Siguen siendo casos de violencia intrafamiliar, sigue siendo la Policía Nacional y todavía no hemos terminado el año. Vamos hacia el último trimestre y ojalá esas cifras no se incrementen y no superen ese umbral de los 83, ¿no? Esto con respecto del caso de María Belén Bernal. Ayer en la Asamblea Nacional también hubo novedades y la novedad la dio a conocer el señor Villavicencio, ¿no? Tenemos el video del presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue el anuncio que hizo? Podemos escucharle, por favor. Tomado el día de hoy la decisión de renunciar a la presidencia de la Comisión de Fiscalización para que vengan ellos a hacer el trabajo sucio. Yo no me voy a quedar administrando las corruptelas. Yo no me presto para la impunidad. Yo no me presto para recibir una central hidroeléctrica. Yo no me presto para tapar los vínculos con el narcotráfico. Vengan, señores, a hacer su trabajo sucio. Yo estaré unos pocos días más hasta dejar limpiando la casa, hasta dejar instalado este proceso de juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y hasta el día de mañana en que se conocerán la verdad sobre Coca-Cola Sinclair y el atraco de la compañía Schlumberger. Así es que, señores socialcristianos y correístas, vayan a cabildear y pónganse de acuerdo a quién ponen en la Comisión de Fiscalización para que hagan el trabajo sucio. Yo no me presto para eso. Muchas gracias.
7:30. Yo he perdido la cuenta de cuántas veces el asambleísta Villavicencio ha manifestado su decisión o su voluntad de renunciar al cargo de presidente de la Comisión de Fiscalización. Ayer hizo un anuncio. Además hay una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando se refieren a él como asambleísta independiente. Villavicencio es asambleísta de gobierno. Villavicencio es quien más defiende las tesis de gobierno en la asamblea. Entonces, la etiqueta de independiente creo que no le va bien. Además creo que hay que hacer un ejercicio de sinceridad también, ¿no? De sinceramiento con la gente. Porque es probablemente el legislador que más defiende las tesis del gobierno. Tanto defiende las tesis del gobierno, y el gobierno también hace tan suyas las tesis de Villavicencio, que lo de la consulta popular es una iniciativa de Villavicencio. Él venía hablando de una consulta popular desde hace mucho tiempo atrás. Recordarán que incluso hubo una visita que le hizo él a Guillermo Lasso, quien lo recibió en el Palacio de Gobierno, en donde le manifestaba esta iniciativa de ir a consulta popular, y con estos argumentos que son bastante mediáticos en cuanto a los impactos que pueden ganar, que es reducir el número de asambleístas, porque además la asamblea tiene una carga súper negativa, porque no se entiende, no se comprende bien el trabajo que hace el legislativo, porque además hay legisladores que hacen que la asamblea gane justamente esa falta de credibilidad, o esa falta de confianza, ¿no es cierto? Y yo lo que les pregunto es, más allá de los escándalos, más allá de estos anuncios grandilocuentes, con mucha gesticulación, con efusividad, como lo hace Villavicencio, ¿qué más le ha entregado Villavicencio al país? Les pregunto yo a ustedes, porque además el rol del legislador es el de legislar y fiscalizar. ¿Cuántos proyectos de ley ha presentado Fernando Villavicencio para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, de las trabajadoras, de la educación, de la salud, de la industria, de la productividad, de la generación de empleo? ¿Cuántos proyectos de ley ha presentado Villavicencio? Yo a él lo voy a recordar por el episodio de los gorditos tetones de la piscina. O sea, si tenemos una asamblea que se pone, primero, tenemos a legisladores que se dedican a ponerse apodos. Don Villa, el Guacharnaco, los gorditos tetones, etcétera, etcétera. Bueno, ellos mismos, él mismo, con estas actitudes, son los que hacen que la asamblea gane esos puntos negativos. O que pierda positivos. O que esté como esté. Yo no puedo coincidir con la forma de hacer política de Villavicencio y lo que sea, pero finalmente es su forma de hacer política. Pero tanto criticamos el rol de la asamblea, bueno, ahí tenemos uno de los grandes responsables de por qué la asamblea está como está también. Y no solo la asamblea, sino la política. ¿Por qué la política está como está? Si tenemos políticos que no proponen, que no resuelven, que no solucionan los miles de problemas y de conflictos que tenemos como sociedad, y se dedican únicamente a confrontar y a pelear, este país no gana nada. O les pregunto yo a ustedes, ¿les beneficia la pelea de Villavicencio con Luis Almeida? ¿Les beneficia la pelea de Villavicencio con Ronnie Aliaga? ¿Les beneficia a ustedes las peleas personales que tiene Villavicencio con el correísmo, con Correa y con todo lo que representa la Revolución Ciudadana? A mí particularmente no. ¿Qué ganan ustedes? ¿Qué gana el país? Quienes siguen consumiendo esa forma de hacer política, lo único que hacen es beneficiarle al propio Villavicencio, que él está haciendo plataforma política del conflicto. Y vamos a unas elecciones, y en esas elecciones lo que esperamos es que la ciudadanía a los candidatos les exija resultados y les exija propuestas.
Sí, está bien que en política hay que buscar al tipo que es simpático, que es carismático, que hace bonitos TikToks y demás. Sí, pero con los TikToks no se resuelven los problemas de inseguridad, de desempleo, de falta de oportunidades que tiene el país, como tampoco se resuelven con las peleas entre Don Villa y el Guacharnaco, o entre Don Villa y los tetones. O sea, yo sé perfectamente bien que me estoy explicando y que ustedes me entienden.